Ayer comentábamos aquí el caso de las elecciones extraordinarias en el estado de Veracruz, donde en el municipio de Jesús Carranza, que es un bastión ganadero del centro sur del estado, pues ganó un candidato que está en la cárcel. Me refiero a Paciano Rueda Canseco, detenido por el delito de ultrajes a la autoridad en octubre de 2021. Pues él ganó los comicios extraordinarios realizados en el municipio de Jesús Carranza, la demarcación más grande de las cuatro que estuvieron en disputa durante la contienda electoral extraordinaria del domingo pasado en Veracruz. Vamos a platicar con su abogado, el licenciado Jesús Medina Cigarroa, sobre, bueno, pues cómo sucedió esto, por qué está en la cárcel Paciano Rueda Canseco y pues qué viene ahora que ha ganado las elecciones para presidente municipal en Jesús Carranza. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, a la orden, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, a ver, comenzaría por lo siguiente. Ayer tenían que entregarse las constancias de mayoría a los candidatos ganadores o a las planillas ganadoras porque son elecciones de ayuntamiento. ¿Se la entregaron la constancia de mayoría a su defendido? Sí, no directamente a él porque todos saben que está privado de la libertad bajo una medida cautelar en Tuxpan, en un cerezo de Tuxpan, Veracruz. Sí. Pero sí a su grupo de asesores políticos que están con ellos, de la planilla, sí la recibieron. ¿Cuándo sería la toma de posesión del nuevo ayuntamiento? Tiene que ser en el mes de junio. En el mes de junio tendrían que asumir la posesión, tomarían protesta y todo, pero evidentemente pues tenemos que resolver esta situación. Tiene que obtener la libertad del señor para que pueda asumir su cargo. Ahora, es lo que le iba a preguntar. ¿Podría darse el caso? Digo, ojalá que no, y supongo que usted está haciendo todo lo necesario al respecto, pero podría darse el caso que el presidente municipal electo pues esté en la cárcel el día de la toma de posesión. Se reducen las posibilidades de ello en Sí. razón de lo siguiente. Ujú. Paciano Rueda Avendaño fue detenido de forma ilegal, arbitraria, y accedimos a un proceso de amparo. Tiene un amparo. De hecho, ayer precisamente se iba a llevar a cabo la audiencia constitucional en donde puede el juez de distrito ordenar la libertad del señor por inconstitucionalidad de todos los actos que ya se ha reclamado. Sin embargo, le comento y lo digo públicamente porque ya es una noticia nacional esto, a nivel estatal, los jueces estatales están negando la información en tiempo, Ujú. que eso no permite al juez federal llevar a cabo la audiencia en donde se puede resolver la situación jurídica vía de amparo. Entonces, eso retrasa. Ayer nos enteramos que estaba programada la audiencia y se difirió precisamente por eso, porque el juez, uno de los jueces de Veracruz, del estado de Veracruz, de Acayucan, no informó correctamente. Entonces, hace presumir muchas cosas, ¿no? Ya Ujú. sabe usted que en este momento eso hace que se retrase la audiencia y se posponga la audiencia constitucional. Esta audiencia es ante un juez federal, ¿verdad? Es correcto, por vía de amparo, contra el Sí. auto de vinculación a proceso. ¿Y el juez de Acayucan que no informó correctamente es un juez federal también? No, es un juez estatal. Es un juez estatal. Nosotros sacamos el tema a nivel federal precisamente por eso, porque a nivel estatal todo está controlado, y lo tengo que decir de esa manera, porque así es. No Sí. nos han permitido una defensa adecuada, o no le han permitido una defensa adecuada técnica al señor Paciano. Cuando me refiero a defensa adecuada es que se respete el debido proceso. Sí, eh, bueno, sí, este ha sido además el caso, y justamente hablando de la figura legal de ultrajes a la autoridad para pues más de 1,000 personas encarceladas en Veracruz por ese motivo. Tengo entendido que son casi 2,000 personas. 2,000 personas. Sí, casi 2,000 personas. Y eso era el problema que tienen ahorita, porque como ya se decretó inconstitucional el delito, el Congreso estatal y el Poder Judicial todavía no lo han publicado. Tuvimos una audiencia hace 15 días para obtener la libertad del señor, porque le comento, ¿qué sucedió con Paciano Rueda? A Paciano Rueda lo acusan de ultrajes a la autoridad, un Sí. delito que amerita prisión preventiva tomando en consideración el Código de Veracruz. Y lo agravan supuestamente por el uso de una arma. Esa arma no existió, se lo digo con toda franqueza, no existe en la carpeta, nunca apareció, Ujú. y
Todos los hechos no lo pudo comprobar la Fiscalía en la primera audiencia. Sin embargo, para que un juez te dicte un auto de vinculación a proceso, el estándar de prueba es muy mínimo. Sí. Solo con el dicho de los policías, que dicho sea de paso, no se aparecieron el día de la audiencia. Es un derecho de Paciano que los señores sean interrogados, y no llegaron los policías. Hasta ahorita no se han presentado. Es el caso, abogado, de muchos, porque hemos entrevistado aquí en el programa a muchos defensores y familiares de personas acusadas de ultrajes a la autoridad, y es lo que nos repiten todos, que los policías sostienen que fueron agredidos y a la hora de la audiencia jamás se presentan. Entonces también ocurrió en este caso. Es correcto, exactamente igual. Es el mismo modus operandi de la Fiscalía. Digo, reciben instrucciones, pero al final de cuentas es el mismo modo de operación. Así es. Bueno, cuénteme, él está en Tuxpan, está a 600 kilómetros de Jesús Carranza. Sí, lo curioso es que parte de la defensa inició en Coatzacoalcos, porque lo detienen en Acayucan, lo llevan a Minatitlán y lo procesan en Coatzacoalcos, o sea, lo anduvieron paseando. Y para evitar que exista una comunicación pronta, inmediata, y tenga comunicación con sus abogados, con sus familiares, tratar de presionarlo para que pudiera desistir de esta contienda, porque esa es la finalidad. Lo mandaron hasta Tuxpan. ¿Y allá está? ¿Desde cuándo está en el penal de Tuxpan? Desde octubre del año pasado. Desde octubre, o sea, prácticamente desde que fue detenido. Abogado, tengo que hacer una pausa comercial obligada. Permítame 2 minutos, le ruego, y seguimos la conversación. Con mucho gusto. Gracias. Estamos hablando con Jesús Medina Cigarroa, el abogado de Paciano Rueda, el candidato encarcelado que ganó las elecciones extraordinarias en Jesús Carranza, Veracruz, el domingo pasado. Ya volvemos. Le agradezco al licenciado Jesús Medina Cigarroa, abogado de Paciano Rueda, el candidato encarcelado que ganó las elecciones en Jesús Carranza, Veracruz, el domingo pasado, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Abogado, para dar los antecedentes del caso, hay que recordar que su defendido, Paciano Rueda, fue candidato en las elecciones constitucionales el año pasado. Estas elecciones se anularon. ¿Qué pasó después de eso? Después de la elección se vino la inconformidad de parte de la impugnación de esa elección para buscar la elección extraordinaria, y justo el día que vencía el término para poder continuar y expresar los agravios en contra de la impugnación que se había hecho de la elección, ese día es detenido Paciano. Esto no se ha dicho en los medios, pero en efecto fue ese día, sujeto a presión de que no presentara el recurso de inconformidad en este proceso de elección extraordinaria. Entiendo que lo detienen en un hotel de Acayucan donde se llevaba a cabo una reunión, ¿verdad? Es correcto. No precisamente era la reunión. Iba a haber una reunión a las 12 del día, pero a él lo detienen en una habitación de un hotel conocido en esa ciudad a las 10:30 de la mañana. Lo sacan los elementos de la policía de una habitación. Ahí lo detuvieron. Eso fue lo que sucedió. Supongo que estaba hospedado ahí porque la impugnación se presentaría en Acayucan, ¿no? Es correcto. Precisamente era para afinar esos detalles y firmarla precisamente para llevarla a presentar la impugnación. ¿Y lo sacan de la habitación y qué pasa después? Lo sacan de la habitación. Es un edificio que tiene 3 pisos. Él se encontraba en el segundo piso. Lo sacan por ahí, lo sacan por el estacionamiento y lo trasladan sobre la autopista rumbo a Minatitlán, Veracruz. Y lo presentan ante un juez. Lo presentan al fiscal del Ministerio Público de Minatitlán. Sí. Ahí estaba la carpeta que se le iniciaron y posteriormente lo llevaron a un juzgado, a un juez de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cuando lo detuvieron le presentaron orden de aprehensión o cómo sucedió esto? No, nada, ninguna. Nada. Los policías dicen que lo detienen en flagrancia. Esto es una figura, como decimos en el argot popular, porque te agarran con las manos en la masa, ¿no? La flagrancia, el término jurídico es flagrancia, porque según a ellos les cometió ese delito de ultraje. Pero ¿cómo pudo haber cometido un delito de ultraje estando él en su habitación del hotel? No, es que no ocurrió, evidentemente no ocurrió. Sí. El delito de ultraje ellos lo hacen a 2 cuadras, o lo establecen los hechos a 2 cuadras del hotel, que ahí lo agarraron. ¿Cuál fue el hecho en concreto? Los policías dicen que van circulando a ejercer una orden de aprehensión de una persona X y
Faciano Rueda se encontraba en una calle golpeando a un sujeto. Este sujeto nunca apareció, nunca declaró, no se sabe el nombre, no se sabe nada, y la policía interviene en ese momento para defender a la persona que estaba siendo golpeada por Faciano No, Rueda. pues es un escándalo esto, abogado. Por supuesto, Sí. por supuesto. En eso intervienen los policías. ¿Y cuál fue el encuadramiento del delito? Que Faciano Rueda dicen que saca una pistola entre su cintura, saca y los apunta a los policías que llegaron a intervenir para defender al sujeto que estaba golpeando. Y ese es el arma del cual yo le mencionaba hace un minuto. El arma que nunca apareció, Sí. sujeto que supuestamente estaba violentado, que no apareció, y lo detienen, y ese es el delito de ultraje. Bueno, y se lo llevan entonces a Coatzacoalcos y de ahí a Tuxpan. Lo llevan a Coatzacoalcos. Evidentemente hay un proceso en Coatzacoalcos, la audiencia inicial, en donde se define si es vinculado a proceso o no. Se definió la vinculación a proceso bajo este absurdo que le acabo de mencionar, bajo estos hechos absurdos. Es ahí donde nosotros pedimos que llegaran los policías a efectos de ser interrogados, que no se presentaron. Pedimos que la presentación del arma tampoco la presentaron, y de ahí le hablaba yo a usted que se trata de un estándar mínimo de prueba para poder acreditar una vinculación. Sí, el dicho de los policías. Bueno, el dicho de los policías. ¿cómo logran legalmente que pueda ser candidato? Porque me imagino que el propósito de encarcelarlo inicialmente fue para que no impugnara la elección, pero supongo que tampoco querían que contendiera de nuevo, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que el candidato siempre ha sido, ¿no? Sí. El hecho de que tuviera una detención no impidió que continuara siendo candidato. Ajá. ¿No? Por eso se llevó a la extraordinaria con el nombre en la boleta, porque el candidato siempre ha sido. No hay que olvidar que le asiste la presunción de inocencia. Este es un derecho constitucional. Claro. En este momento él es inocente. No perdió sus derechos políticos, digamos. Claro, claro. Que lo estén haciendo ver como un delincuente, como una persona no grata para la sociedad, ese es otro tema, ese es otro enfoque. Pero en realidad le asiste la presunción de inocencia y Faciano Rueda es inocente. Ahora, yo interpreto lo siguiente, un candidato que no hace campaña porque está en la cárcel y gana la elección, pues es porque el electorado en Jesús Carranza pues no creyó los cargos que presentaron en su contra. Es evidente, es evidente. La gente de Jesús Carranza, yo he tenido la oportunidad de conocerlos, pues lo aprecian, lo estiman, le tienen un buen reconocimiento como persona. Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce y evidentemente saben de la calidad de la persona. Ya, y gana por más de 1,000 votos, ¿no? En números redondos, 5,000 a 4,000 por ahí. Tengo entendido entre los datos que son alrededor de entre 500 y 600 votos, pero sin hacer campaña. Eso sin sí. hacer campaña. Bueno, ¿qué viene ahora? Entonces ya la constancia de mayoría se entregó a su equipo político, él es el presidente municipal electo, hay una audiencia ante un juez federal para resolver un amparo. ¿Qué es lo que viene, abogado? Mire, le comento, fíjese lo curioso de este asunto y lo interesante del mismo. Pedimos hace 15 días, le comentaba, la revisión de la medida cautelar. La prisión es eso, una medida cautelar. Pedimos bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ya declarado inconstitucional el delito de ultrajes. Sí. En ese sentido, le pedimos al juez que nos diera una audiencia para que revisara la medida cautelar por el delito de ultraje. No hay que olvidar y perder de vista esto. En octubre del año pasado, en noviembre, cuando le dictan el auto de vinculación, lo vinculan por delito de ultraje y delitos contra la salud por supuestamente unos sobrecitos de hierba que le encontraron, que eso dijeron los policías. Entonces, dentro del proceso penal, dentro del proceso de acusatorio, ya la Fiscalía formuló su acusación formal. ¿Pero qué creen? La acusación ya no tiene el delito de ultraje. Ahora dicen que es tentativa de homicidio, por eso de haberle apuntado. Sí, claro. Ya el de ultraje lo quitaron, ya en la formulación de la acusación ya no está el delito de ultraje, solo está tentativa y delitos contra la salud por 5 sobrecitos de hierba que al parecer es marihuana. Eso es lo que lo están acusando ahora. Frente a esa acusación, la defensa solicitó al juez de Acayucan que le diera una audiencia para revisar la medida porque el delito grave que era el de ultraje y ese ya no lo había acusado la Fiscalía.
entonces se podía dar la revisión de la medida cautelar y obtener la libertad. ¿Qué cree? Dice el juez en audiencia pública, dice que no puede darle la libertad bajo ese argumento porque no le han notificado al Poder Judicial, no le ha notificado el Congreso de que ese delito ha quedado derogado. Y en efecto, revisamos nosotros la Gaceta Estatal y evidentemente no lo han publicado. Eso tiene que ver con el Congreso. El Congreso tiene que mandárselo al juez y no se lo han enviado. Bueno, pues qué caso tan surrealista, qué caso de abuso tan claro, abogado. Vamos a estar pendientes de lo que viene en los próximos días y en comunicación con usted, si nos permite. A la orden, estoy para servirle, cualquier cosa, con mucho gusto, estoy para servirle. Gracias. Un saludo y gracias por la atención a tu auditorio. Gracias, licenciado, el abogado Jesús Medina Cigarroa, abogado de Paciano Rueda, el candidato encarcelado que ganó la elección extraordinaria en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz.